12 minutos sobre las 10 de la noche, don Jorge González Gurriarán. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo han ido las cosas? Han ido muy bien. ¿Razonablemente bien? Muy bien. Lleno de serenidad y de felicidad. Dispuesto a destripar a quien haga falta, entonces. Eso exactamente, por eso. Pues he comido un poco más y he bebido un poco más para estar en forma. Bueno, eso es una receta estupenda. Don Carlos Príncipe, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal ese periplo por Oriente? Bien, pero vengo muy preocupado porque no hay forma de competir con ellos. Yo estaba diciendo antes de entrar que creo que todos los compañeros liberados de comisiones y UGT hay que volver a aquel espíritu de la Tercera Internacional, del espíritu de los revolucionarios profesionales. Hay que mandarlos, los de UGT, comisiones CGT, CFDT, los franceses, los alemanes también, mandarlos todos a Oriente. Hay 1.200 millones que tenemos liberados suficientes, porque es la única forma de competir. Los chinos trabajan los 7 días, ahorran muchísimo y consumen muchísimo. Bueno, pero los 7 días estamos a punto de trabajar aquí, la Troika ya está con ideas parecidas a esas, o sea que veo que están inspirados, ¿no? Por eso vamos a hablar esta noche de esta propuesta de la Troika, sobre todo ante la posibilidad de que pueda llegar en algún momento aquí, teniendo en cuenta lo que nos espera por delante. Roberto Pereira, decano del Colegio de Economistas de A Coruña, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a esta tertulia. Muchas gracias. ¿Cómo, así, primer titular, cómo estamos? ¿Fatal o peor? Sí, pues nunca en estas fechas podemos decir casi que tenemos un día bueno, ¿no? Porque pasa un día pensando que el próximo va a ser mejor y vamos a peor, ¿no? Algún día, como decimos aquí, ¿no? Nunca choveu que non escampara. Sí, exactamente. Algún día seguro que cambian las cosas. Bueno, pues nos acogemos a esa esperanza. Don Carlos Punzo, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien. Estarás encantado. 21 de octubre, elecciones, Sí, no te vas a aburrir ya a partir de ahora, ¿no? Es lo que nos gusta, es lo que me gusta. ¿Qué va a pasar? Pues es difícil saber quién va a perder. Perder más. Bueno, pero yo creo que está más abierto que otras veces, ¿o no? Puede ser. Bueno, habrá que esperar mañana a ver qué pasa. Bueno, en la las Junta anteriores Electoral. tampoco estaba muy previsto que ganara el Partido Popular, No. Al final ganó, o sea que ya llevamos unos cuantos años. No lo tenía previsto ni ellos. Efectivamente, no lo tenían previsto ni ellos, efectivamente. Bueno, en principio hoy vamos a hablar mucho de economía, porque como saben, hoy ha venido a España la reina de Europa. Había tal nerviosismo que algo estaba en el ambiente que permitía deducir que la visita de Angela Merkel no era una visita cualquiera, tanto por el tratamiento que se ha hecho en los medios de comunicación, como por la pompa de la que estuvo rodeada, esa visita, esa reunión primera con empresarios, esa rueda de prensa conjunta, esa comida, etcétera, etcétera. Vamos a ir desgranando los entresijos de esa visita, pero también de una de las noticias más importantes, en teoría, aunque ya no sabemos, de los últimos tiempos, que tiene que ver con esa decisión del Banco Central Europeo de comprar deuda de España y de otros países, en principio sin límite, aunque a cambio de determinadas cosas que a ver si nos aclaran los miembros de la mesa de esta noche. Empezamos por Merkel y por Rajoy. Vamos a verlo. El encuentro entre Merkel y Rajoy no ha servido para disipar las dudas, y eso que el presidente del gobierno pedía hoy a la canciller en la prensa alemana soluciones rápidas para aliviar la presión que España sufre en los mercados. Lo que Merkel ofrece es apoyo. Las medidas de contención del gasto público y ajuste del déficit son las que Europa necesita. Es un trecho difícil del camino, pero estoy profundamente convencida de que la senda emprendida es la correcta. Estamos comprometidos con la defensa de nuestra moneda común. Una senda que el presidente se muestra dispuesto a seguir. Tenemos la determinación y la responsabilidad de continuar por esa senda. Nuestra agenda reformista, además de necesaria para España y para Europa, es nuestro sello de identidad. Queda en el aire si España va a solicitar más ayudas, pero Merkel y Rajoy son explícitos en su hoja de ruta. Los esfuerzos que este gobierno ha llevado a cabo continuarán, no les quepa la menor duda. Y no se trata de complicarle la vida a los demás. Se trata de saber si dentro de 20 años Europa va a seguir siendo un continente que el mundo toma en serio. Preguntado sobre la petición de un rescate, guarda silencio. Pues mire, cuando tenga alguna novedad, si la tengo, se la contaré. Rajoy gana tiempo para negociar nuevas ayudas europeas a España. Merkel supervisa el cronómetro. Bueno, Jorge, ¿qué importancia tiene esta visita? Yo creo que la visita, aparentemente, tiene importancia, pero desde mi punto de vista fue una puesta en escena, o sea, fue un favor también, y además Merkel no había venido a España en la etapa de Rajoy, ¿no? Yo creo que la mayor novedad ha sido la reunión de empresarios, con una invitación, no sé si testimonial, de los sindicatos, en los cuales, igual que con la CEO, no creo,
Pero en todo caso a mí me pareció que todo se está acelerando y el riesgo para todos se está generalizando. Por lo tanto, el objetivo fundamental, yo creo, que fue precedida por una visita del presidente del Consejo, precisamente preparando el ambiente, era que todos los plazos se están retrasando. El tema del fondo de rescate definitivo no ha entrado en junio como estaba previsto. El tema de la unión bancaria, o si se quiere, la supervisión bancaria en diciembre es totalmente imposible. Y después del poli bueno y poli malo con el presidente del Bundesbank, que era el tema del Banco Central Europeo, también hablaremos de ello. Bueno, aquí hoy hubo como dos polis buenos casi, ¿no? Sí, porque sí. Merkel... Pero la Merkel, claro, tenía el poli malo, que ya dijo todo lo que tenía que decir, ¿no? A mí me parece que fue un poco lo que es la comparecencia de ellos dos, nada nuevo, absolutamente nada. Hubo una frase que a mí me gustó de Merkel, que fue: no hay que hablar tanto de los demás, sino hablar más con los demás. Y entre ellos. Y entonces fue una pregunta de una periodista sobre el tema del enfado y la molestia de los alemanes. Hubo otro comentario que estuvo muy bien también. Otro que no me gustó nada, que fue lo de... Bueno, es que hay muchos españoles que vienen a Alemania a trabajar, yo tengo allí... Y muchos alemanes que vienen a España de vacaciones, efectivamente. Eso es tremendo. Esa fue una de las frases, sin duda alguna, de esa comparecencia. Yo no sé cómo lo ves tú, Roberto, si hay que darle importancia a este gesto, que entra dentro de la política de gestos, o hay algo más. Bueno, el gesto yo creo que forma parte un poco del escaparate, ¿no? Yo me quedo en todo caso con una de las manifestaciones que acaba de hacer Jorge, que yo creo que vamos demasiado a rebufo aquí. Estamos, o sea, ahora mismo pendiente de que prácticamente Alemania haga públicas cuáles van a ser sus próximas imposiciones, ¿no? Y actuaremos, o sea, a medida que nos vaya, y Rajoy parece que incluso que suscribe, digamos, ese condicionante cuando dice de que, bueno, de momento no hay nada y cuando haya algo, pues ya se lo diremos, ¿no? Cuando nos digan lo que tenemos que hacer, ya lo hacemos. Hoy mismo se publicaban unas declaraciones del ministro de Economía, Luis de Guindos, que decía que las reformas que está haciendo ahora España las hizo Alemania hace 10 años. Vamos a hablar de eso porque tiene una lectura que a mí me apetecía poner encima de la mesa. Yo ahí luego, si tengo oportunidad, vamos a escuchar a Luis de Guindos. Quisiera hacer, bueno, pues alguna precisión al respecto, porque creo que ahí hay mucha chicha. A mí me parece muy interesante, efectivamente, a mí me llamó también la atención por lo que significa. Aparentemente era como, mira qué campeones somos, pero yo creo que hay más cosas de las que hablar. Aunque Guindos lo dijo ya hace más de 10 días. Pero hace 10 años gobernaba aquí. Se repitió hoy de algo que dijo. Hace 10 años gobernaba quien gobernaba aquí. Don Carlos Príncipe, primera valoración, porque enseguida veremos lo del CE. Yo soy una persona realista, ¿no? Los médicos, como decía el profesor Bermejo, está demostrado que no acertamos en nuestros diagnósticos más del 40%. Entonces, tenemos que intentar, acertando solo el 40%, no perjudicar. Porque ustedes cada día viven más, con lo cual quiere decir que lo hacemos mejor. Sí, esto ya lo dijo el FMI, que es un problema, entonces, efectivamente. Entonces, quiere decir que descuadra todas las cuentas. ¿Cómo haciendo solo el 40% de aciertos conseguimos que ustedes vivan más? Aplicando un viejo principio que cuando antes éramos una profesión decente y solvente, teníamos el juramento hipocrático y la primera que decíamos era primum non nocere, primero no hacer daño. Entonces yo creo que en la política, a mí lo que me extraña es que cuando tienes un país enfermo o una sociedad enferma como la nuestra, hay cosas que no funcionan bien. Es decir, yo cuando tengo un enfermo y no sé lo que tiene, normalmente llamo a un colega para ver, o la colega que está al otro lado de mi despacho, cuando un niño no ve, sobre todo en los temas de piel y tal, que uno pues, veo mejor y tal. Oye, ¿qué te parece a ti que son estas lesiones? En política es todo lo contrario. La gente está deseando que el otro se equivoque y meterle el dedo en el ojo, ¿no? Entonces, así no vamos a ningún lado. Yo creo que Alemania nos dio un gran sentido. Yo lo vengo diciendo siempre con escaso éxito, ¿no? Schröder fue capaz de hacer las reformas, perder el gobierno, y el SPD fue capaz de hacer un gobierno de concentración y sacar su país adelante después de una unificación que fue dolorosísima y que todavía no está bien soldada. Mire, no se puede ganar. El otro día, usted es de Orense, ¿no? Sí. Mire, y Jorge también. Bien, y mi mamá que está viéndonos ahora desde el sanatorio. Ojo, ¿eh? Mi mamá también. Claro, el otro día, que el día que hagamos lobby os vais a enterar el resto de Galicia. No, sí, mi mamá es muy importante, mi papá también. Pero el otro día me di cuenta de lo mal que va España, ¿no?
Porque yo fui a un restaurante en China. Había un agua que se llamaba Evian, otra que se llamaba Perrier, otra que se llamaba San Pellegrino y otra que se llamaba Cabreiroa. Ah, sí. ¿Sabe cómo eran los precios? La más barata Evian, la segunda más barata Perrier, la tercera Cabreiroa y la cuarta San Pellegrino. Botella azul, botella azul. No hay nada que hacer. Pero increíble, no, me llama la atención, porque Evian pasa por ser de las... Pero por eso lo quiero decir, eso es la competitividad. Pero ahora me acaba de maquillar un chico argentino, Jorge, y yo he querido tomar vino español, tengo esos pequeños defectos de un ser caníbal, ¿no? Y con mi señora... Allá, y fue imposible. Sí, en China. Imposible por el precio. Tenía que consumir o chino, perdón, chino no, que era todavía más caro porque produce muy poco, era chileno, claro, argentino, sudafricano, y en algún caso he tomado italiano, más barato que español. Pues, y tomé 2 veces francés, más barato que español e italiano. Lo del italiano ya es raro, ¿eh? Y francés me llamó muchísimo la atención. Entonces dices... Bueno, es que ¿sabes lo que pasa, Carlos? Hay que viajar más para ver estas cosas. Claro, hay que ser menos nacionalista. Hay que viajar, hay que viajar mucho. Hay que decirle a la gente que los problemas... A ver, cuando yo empecé a viajar, yo iba a Francia y hablaba de Vigo, y resulta que la gente sabía de Vigo lo de los coches. No era Viño, no, era Vigo, los coches, las conservas. Ahora la gente, cuando le hablas de España, solo habla de Zara. Zara sí que funcionaba bien. Zara, bueno, de Zara precisamente hoy fue noticia en China. Bien. Y veías la clase media china, media alta, porque allí es caro Zara, ¿no? Y es una colección, mi mujer entró en muchas para comprobar que la colección no era la misma, ¿no? Y que era más caro que en España. Claro, esto, es decir, en las cosas que hacemos bien, nos va bien. Y el caso de Zara hoy fue noticia también porque empieza a vender en China a través de Internet, así que calculemos lo que eso puede ser en el negocio de Inditex. Vamos a ir completando, Carlos, enseguida te pregunto a ti, pero vamos a centrar un poco la jugada para saber qué dijo exactamente hoy el Banco Central Europeo, porque es cierto que se le está dando mucho más importancia a esa decisión anunciada por Mario Draghi que a la propia visita de Angela Merkel. Vamos a ver los detalles de esa decisión anunciada hoy desde Frankfurt. El Banco Central Europeo ha movido ficha por fin y Mario Draghi ha apretado el botón de la intervención. The Governing Council today decided on the modalities for undertaking outright monetary transactions in secondary markets for sovereign bonds in the euro area. Madrid y Frankfurt han sido hoy capitales de la Unión Europea durante un día crucial, mientras en España se ha desplegado la alfombra roja para negociar escollos con Angela Merkel. En la quinta ciudad más grande de Alemania se ha planificado un mayor protagonismo del BCE en la lucha contra la crisis de la zona euro. Un plan agónico para salvar la moneda única que se centra en la compra ilimitada por parte del Banco Central Europeo de bonos de deuda a 3 años como máximo. Los países interesados, España e Italia, deberán cumplir 2 condiciones estrictas: pedir ayuda de forma oficial al fondo de rescate y cumplir sin rechistar nuevos ajustes que en el caso español podrían suponer, por ejemplo, una rebaja de las pensiones. Si Madrid o Roma se saltasen una coma, la intervención se cortaría y los títulos adquiridos se venderían con el consecuente repunte de la rentabilidad de la deuda del país en cuestión. Para efectuar estas compras no se destinarán nuevos recursos como temía el Bundesbank, el Banco Central alemán. El capital se extraerá del existente en el circuito monetario y así se contendrá la inflación. Con esta decisión se espera que el rendimiento de los bonos españoles e italianos siga bajando. Las buenas expectativas han provocado que el Tesoro Público Español haya colocado hoy su objetivo máximo de 3.500 millones de euros en bonos a tipos de interés mucho más bajos que en subastas anteriores. Un resultado muy favorable. Se colocó muy bien hoy la deuda española y ayer Alemania efectivamente tuvo problemas. Me asaltan muchas dudas con respecto a lo que hoy ha acontecido, que espero que me ayudéis a disipar. Roberto, se le ha preguntado ya a Mario Draghi de forma explícita, él dijo que no, si esto en realidad era un rescate blando a los países que tienen problemas, que son los del sur en este caso. Sí, yo creo que cuando están planteando ahora mismo de que se manifieste públicamente el país, de que quiere el rescate, es por el tema de garantías, no es por otra cuestión. O sea que está claro de que bueno, pues quieren un compromiso. Y tendremos que poner patrimonio encima de la mesa. Claro, claro. Por eso hablo de las garantías. Como cuando va a un banco y a mí. Exactamente. No entonces, o sea, yo creo que es un poco como el perro y el gato. O sea, que están, oye, bueno, pues sí, vamos a apostar, vamos a ayudaros, pero vamos a formalizar, a ver, claro, las garantías y a formalizar esto de manera seria, ¿no? ¿Y las condiciones por dónde van a venir? Porque esta es la gran pregunta. ¿Qué nos van a pedir?
Bueno, yo antes, cuando en la anterior intervención me quedé con las ganas de decir dos cosas, o sea que desde el principio de los tiempos, cuando empezamos a hablar de estas cosas y prácticamente casi que han pasado ya 4 años que llevamos hablando de todos estos problemas de crisis y de problemas en Europa, a España se le acusaba o se le ponían, digamos, dos cuestiones en la lista negra, ¿no? El tema de las cajas de ahorro, que no lo entendía nadie en Europa, que parece que lo tenemos medio arreglado, de la manera que todos sabemos, y el de las comunidades autónomas, ¿no? Lo de las comunidades autónomas, o sea, yo me vais a permitir, todos los compañeros en la mesa, que sea un poquito transgresor, y creo que no lo quiere arreglar nadie, porque esto está en manos de los políticos. Y los políticos creo que gobiernan todo con algo que antes apuntaba Carlos, ¿no? Que es el cortoplacismo. Es decir, cuando apuntó lo que hizo Roder en su momento y que se la jugó, pero que realmente buscó el beneficio del país y no su propio beneficio personal, pues es muy difícil que un político o una formación política tome esa decisión. Entonces aquí todos lo medimos con el tema del cortoplacismo y nadie quiere tirar piedras contra su tejado. Pero en las comunidades autónomas yo creo que, bueno, pues que es un tema que no tiene ahora mismo solución, es decir, todas están pidiendo rescate, o sea, las grandes, las pequeñas, las medianas, absolutamente todas, o sea, yo creo que no hay, o sea, dejando aparte las comunidades forales, y ya sabemos por qué, porque tienen un convenio especial. ¿Y Galicia? Galicia vende otra cosa. Galicia lo que vende es que dice, bueno, que ha cumplido, digamos, con sus objetivos, y ¿no? que no va a pedir rescate, claro, bajo ningún pero concepto. ¿qué pasa? Dice... Que no hemos sufrido recortes en Galicia y no vamos a sufrir más recortes todavía. O sea, es que estamos poniendo en cuestión desde hace mucho tiempo el estado del bienestar y en ello está, bueno, pues el que arreglemos de una vez, pero de una forma seria. Yo, es más, o sea, hago una apuesta ahora mismo en esta mesa y digo que si hubiese una formación política, si hubiese alguien que estuviese dispuesto a realmente trabajar por solucionar esto sin medir el que los votos le condicionen que va a ser una apuesta muy arriesgada y no va a tener futuro, yo creo que tendría el respaldo mayoritario de la ciudadanía, o sea, y de la sociedad civil. Es muy arriesgado, es tremendamente arriesgado, pero es que la sociedad civil está pidiendo a gritos que esto que se arregle. ¿Qué pasa? Que lo tienen que arreglar los políticos, y los políticos yo creo que son los menos interesados. Voy a dar dos datos, si me permites, muy rápidos, porque los economistas tenemos siempre la deformación de los números, ¿no? Y cuando fue de que se hizo este último ajuste con el aumento del IVA y todas estas cuestiones que se aprobaron en el mes de julio, en números redondos el ajuste que se planteaba era de 65.000 millones de euros, ¿no? La reconfiguración del Estado de las autonomías, dejando aparte las históricas, que son las que reconoce la Constitución, supondría un ahorro de, en números redondos, 60.000 millones de euros. Además hay un estudio muy reciente de 2011 que cifra el sobrecoste de la externalización de servicios de las comunidades autónomas en prácticamente 12.000 millones de euros, ¿no? Y si además a esto le añadimos que tenemos 315 ayuntamientos en Galicia, y que hay un estudio también que establece como una cifra que no debería de haber ayuntamientos por debajo de los 20.000 habitantes, eso supondría un ahorro también de 16.000 millones de euros. Estas tres cifras que acabo de decir, si no me equivoco, totalizan 88.000 millones de euros. Esto supondría que conseguiríamos el ajuste de los 65.000 millones sin haber incrementado los impuestos que se ha hecho en el mes de julio y sin tener que haber hecho ningún recorte como se está haciendo y más que se van a hacer, porque me queda otro tema por tocar, que es el que creo que es inmediato, que todo el mundo tiene encima de esa, que es de las pensiones y que allí también tenemos... Vamos a ir hablando por partes. De las pensiones le pregunto ya a Rajoy, volvió a negar que se fueran a tocar con carácter inmediato. Es imposible. Aquí la gente que viene a esta mesa tiene descontado que se va a producir ese recorte de las pensiones, pero vamos a ir por partes con las pensiones. Primero, comunidades autónomas. Angela Merkel reconoció que hoy se habló de la situación de las comunidades autónomas. Jorge, quería un poco trasladar la pregunta que le hacía Roberto también, de ese acuerdo del BCE. ¿Qué nos van a pedir? ¿Por dónde van a ir los tiros? Y no sé si van a ir por donde Roberto dice que deberían ir, que tiene que ver con la reestructuración del sistema de administración en España. Bueno, vamos a ver. Yo diría más bien por dónde podíamos ir ya hace tiempo, y es algo muy difícil porque el pesebrismo político lo impide, ¿no? Pero aparte de cerrar los chiringuitos que se ha hablado de cerrar,
aparte de hablar en serio del tema del Senado, ayuntamientos, diputaciones, etcétera, donde hay un margen enorme, yo creo que el primer asunto que había que tocar internamente es el tema de los impuestos, o sea, el fraude fiscal. Yo no veo ninguna publicidad que anuncie para nada la importancia que tiene pagar los impuestos. Pero ahora, ¿qué nos van a pedir ellos? ¿Qué nos van a pedir? Yo creo que van a ir van a ayudar a la simplificación del sistema administrativo. Yo creo que van a empujar en ese sentido. En mi opinión, van a empujar en ese sentido porque son conscientes. De hecho, los Landers también se han simplificado. Y en el tema, yo no creo que sea tanto por el tema de las pensiones. Yo creo que es más por el tema de los quizás algo, lo del IVA ya se cumplió, pero en el tema de las pensiones quizás más bien van a anticipar, o pedir que se anticipe lo de los 67 años. Yo creo que sí, eso lo van a acelerar. Van posiblemente a plantear que se compute toda la vida laboral, además del salto que se dio de los 15 a los 25 años. Y no veo muy claro que pidan reducción de las pensiones, salvo a lo mejor no actualización este año. Porque las pensiones españolas, hay que decirlo, con relación al salario de la vida laboral, son de las más bajas de Europa. Mucho más bajas que en Francia, que en Portugal, que ahora las han reducido, que en muchos países. Y en ese sentido, yo creo que no debería de ir por ahí. Por otro lado, van a pedir que se cumpla el plan por el cual entre el 12, el 13 y el 14 hemos planteado un plan para ahorrarnos un recorte de 102.000 millones de euros. Van a pedir que se cumpla. Bueno, y recortes que van a venir por otros servicios básicos, como por ejemplo la sanidad. Hoy ya se está hablando de recortar algunas prestaciones, por ejemplo las mamografías, que hay un debate abierto ahí muy interesante. Carlos, que hace rato que no te escucho. Una cosa nada más, en relación con las autonomías. Hoy sabéis que Artur Mas ha dicho que como vayan los hombres de negro a Cataluña, que convoca elecciones anticipadas. Yo no sé si Cataluña está en condiciones. Cuando pidió el rescate dijo, os pedimos ayuda al Estado, pero ojo, no nos pongáis condiciones. Yo no sé si esto está estableciendo una nueva relación entre las comunidades y el gobierno central. Peor es lo de ayer de Navarra. Espera, ahora me cuentas, Carlos. Sí, bueno, yo creo que sí. Lo que sí se está produciendo también es un pulso por determinadas autonomías que están queriendo mantener su papel y su estatus para que no se ver vaciadas. Pero están en condiciones en estos momentos de ponerse chulitos, digamos. Me temo que no, pero tampoco el Estado está en una situación para tirar cohetes. Lo que sí me llamó la atención de la visita de la canciller alemana a Madrid, primero, su apoyo expreso a Rajoy. Eso políticamente tiene un coste. Hay elecciones dentro de 50 días. ¿No? Luego también la reflexión que ella hizo sobre las autonomías, precisamente, diciendo que además al venir aquí comprendía algo mejor el hecho de las autonomías y lo asimilaba al tema de los Länder. Y luego lo que dijo un poco Rajoy en respuesta a la visita, una cosa que pasó un poco más desapercibida, que la semana que viene habrá novedades sobre la reestructuración bancaria. Yo por eso en la visita de Merkel, algunos hablaban del plan Marshall. Ahí está el tema más. Yo creo que está ahí, sí. Y decían si era el plan Marshall o la reina. Yo creo que era un poco en una visita entre vendedora de Avon, con todos mis respetos, y cobradora del frac. Estaba en una de cal y una de arena. Pero yo creo que van los tiros por la reestructuración bancaria, porque además estos bonos que ahora nos van a comprar y nos están liberando y dando un poco de oxígeno, los vamos a pagar todos. Vamos a ver un pequeño gráfico ahora, Carlos, te escucho, que tiene que ver con los mercados. Los famosos mercados, saben que llevamos 4 años, descubrimos hace 4 años la prima de riesgo, los que no somos economistas, lo descubrimos un día, ya no nos libramos de ella nunca más. Y esta es la evolución que ha tenido, el comportamiento que ha tenido la prima desde el 24 de julio y la bolsa. La bolsa está subiendo, hoy cerró por encima de los 7.800 puntos, un 5% casi subió, mientras la prima de riesgo llegó a los 447, un umbral que no tenía desde el pasado mes de mayo. Llevamos unos días, bueno, como consecuencia de los movimientos que están haciendo en Europa, con estas cifras y con estas tendencias. Son caprichosos los mercados finalmente. Hay que fiarse tanto, nos teníamos que preocupar tanto cuando estaban rozando los 600... como tenemos que relajarnos ahora cuando la cosa parece de la otra manera. Creo que no hay que relajarse, ninguna familia, yo como tengo que pagar 2 nóminas, hasta que no tengo el dinero para pagar las nóminas de social, no paro. Entonces,
creo que el problema de este país es que la gente no cuenta bien. Y por eso los gallegos somos más serios, o los vascos, porque contamos, o los catalanes contamos bien. Y hay otra parte del país que no cuenta tan bien. Mire, la decisión del Banco Central Europeo de hoy vale más que la subida del IVA que hizo el genio de Zapatero y que hizo el genio de Rajoy. El ahorro que nos va a suponer va a estar entre los 18 y los 20.000 millones. El incremento del IVA prácticamente no se ha notado. En Portugal fue ya se lo ha fumado, además. Entonces, me explico, es decir, lo que hoy han hecho la solidaridad europea, porque son solidarios, porque si no, no podemos pagar la nómina a partir de noviembre. A ver si somos serios. Tenemos un enfermo muy grave, que lo hemos jodido entre todos, porque llevamos 30 años, más los socialistas que llevamos 20 años gobernando, hemos metido más la mano. Entonces, esto hay que arreglarlo, y para arreglarlo, los médicos que se han equivocado tienen que ponerse de acuerdo, que yo por eso digo que creo que hay que salir. Ahora, la decisión de hoy del Banco Central Europeo es clave. Sin esto no hay nada que hablar, ¿eh? Como tengamos que pagar al 6,50, usted y yo no cobramos, yo ya no voy a cobrar la paga. Bueno, hombre. No, el Banco Central Europeo hoy no ha dicho nada nuevo. No, ha dicho que perdón, que va a comprar ilimitadamente. Digo, no ha dicho nada nuevo. Ha dicho que va a comprar ilimitadamente, con lo cual el tío que está jugando al 4,50 va a decir que va a perder dinero, ¿no? Ha dicho lo mismo que ha dicho en el mes de julio. Sí, pero lo va a hacer. Ahora lo han votado. En julio lo que dijo era que era coyuntural. Hoy lo han tomado en un acta. Hay un gicho de Alemania que ha votado en contra, que es una cosa muy seria. Es decir, se le ha impuesto al principal contribuyente neto de la Unión. El Bundesbank ya ha dicho que es una barbaridad lo que se ha hecho. Pues por eso le estoy diciendo, lo de hoy es mucho más, es que no lo quieren entender. Escuchemos a Jorge que no puedo acabar. Yo lo que quería decir es, primero, es una deuda con condicionalidad normal, total. Pero tú conseguiste... Espera, Carlos, deja acabar a Jorge. ¿Qué quiero decir con esto? Que ha citado nuevamente Draghi lo que quiere Alemania que se cite, que es el fondo de rescate, tanto el transitorio como el permanente, que aún no lo han puesto en marcha. Y dice que el país que quiera que se le compre, por cierto, no en el primario, sino en el mercado secundario, que es muy diferente, la deuda tiene que pedir ayuda a través de los fondos de rescate. Lo que ocurre es que los rescates de los cuales ahora se habla son absolutamente distintos ya al de Grecia, Portugal, Irlanda. ¿Por qué? Porque los países que estamos en peligro somos sistémicos, somos países que somos 3 veces la suma de esos 3. Inabarcables. Y entonces se está hablando... Segundo, la deuda a corto, con lo cual está garantizando el retorno. Tercero, que es la gran novedad, que es la deuda compensada, quiero decir, que se retira de la circulación la misma cantidad para hacer caso a los alemanes de que el incremento de la masa monetaria produciría incremento de la inflación. Luego, una cosa para mí muy especial es de que la deuda, los bonos, se habla de un rescate preventivo, realmente, que podría ser alrededor del 2% del PIB, o hasta el 10% del PIB. ¿Qué quiere esto decir? Estamos hablando entre 20.000 y 100.000 millones de euros para el caso de España, de adquisición de deuda en este momento. Lo cual, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que si España, la línea que ya tiene, que es para la reforma del sistema financiero, hasta 100.000 millones de euros, se cumpla la previsión de que harían falta como máximo 60.000, lo único que tiene que pedir de entrada es que le deje disponer de los 40.000 restantes. Es mi impresión. Vamos a escuchar ese comentario que decíamos de Luis de Guindos, que nos llamó la atención hoy por la mañana y que tiene que ver con un periodo histórico. Él habla de que España está aplicando ahora las reformas que aplicó Alemania hace 10 años. Vamos a escucharlo. España está haciendo ahora lo que Alemania hizo hace 10 años. España ha tomado medidas en el ámbito laboral, en el ámbito financiero, en el ámbito de la sostenibilidad de las finanzas públicas. Bueno, esto decía Luis de Guindos, a mí me llamó la atención, no sé qué planteamiento vas a hacer tú, pero me llamó la atención porque echando cuenta resulta que hace 10 años este señor era secretario de Estado, con José María Aznar. Aznar disfrutaba de una mayoría absoluta muy desahogada. Entiendo que él considera que no se tomaron las medidas que se tenían que haber tomado ellos mismos. Efectivamente, eso tiene su importancia, pero yo quisiera precisar, si acaso, antes algo que apuntaba, que es que el tiempo va muy deprisa.
deprisa. A veces no somos conscientes de lo rápido que va el reloj. En 2009, el Fondo Monetario Internacional y el entonces comisario económico Joaquín Almunia alertaban de la dificultad que tendría España, concretamente a partir del año 2015, con el sistema de pensiones. En España el sistema que tenemos se llama sistema de reparto y es muy fácil de explicar. O sea, lo que quiere decir es que las pensiones se pagan por los que cotizan. Entonces, durante estos años a los que aludíamos ahora, ese problema no lo teníamos porque además coincidió con un importante incremento de la inmigración. O sea, aquí empezaron a cotizar. La población activa subió muchísimo. Exactamente. Además eso desde el Ministerio incluso se veía como una especie de bendición, porque se presumía que esas personas no se iban a jubilar aquí en España, con lo cual estaban cotizando casi que gratuitamente, ayudando, bueno, pues a que engordase la caja de las pensiones. Y entonces, como eso va bien, pues no se le hizo ningún caso a estos comentarios que se nos trasladaban desde las instituciones internacionales, ¿no? No se hizo entonces, no se hizo después, ni se está haciendo ahora. O sea, Jorge apuntaba antes de que ahora que sí que hay que tocar las pensiones, y claro que hay que tocarlas, porque es que es absolutamente inviable el sistema que tenemos, y además es que va a tener una incidencia enorme en los próximos años el baby boom de los años 60 y 70, claro, porque esas personas se van a jubilar ahora, y las personas que están entrando a cotizar, están entrando a cotizar con unas edades ya muy mayores, porque la gente parada ya vemos que no encuentra trabajo fácilmente. Tenemos los mejores estudiantes que nunca hemos tenido, los mejor preparados, pero no hay manera de que encuentren un puesto de trabajo, con lo cual no hay gente que entre a cotizar, con lo cual la pirámide se está... La tormenta perfecta, Sí, exactamente, la pirámide se está invirtiendo en unas velocidades increíbles, entonces que no va a llegar con que se retrase la de jubilación, con que se haga el cálculo... Pero hay una opción que es efectivamente recortar las pensiones, pero hay otra opción que es que la gente tenga un puesto de trabajo. Me faltan dos apuntes, si me permites, Fernanda. Vamos a ver. Tenemos, además, desgraciadamente, el sistema prácticamente más caro de toda la Unión Europea en la seguridad social. Y no solamente eso, sino que es que con el sistema de reparto que tenemos, es decir, que todas las pensiones y toda, digamos, la seguridad social se financia con las cotizaciones de la seguridad social, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, de esa manera es prácticamente inviable mejorar la productividad, porque no se pueden bajar costes salariales. Entonces, ese es digamos, el perro que se muerde la cola. Insisto, no hay una si nos están pidiendo, que además nos están pidiendo productividad, tenemos que bajar. Se habló en su momento, desde hace mucho tiempo, de que con el IVA, con un punto solamente de IVA, nosotros habíamos hecho una propuesta hace años en ese sentido al propio Ministerio de Trabajo, se podría rebajar casi que 2 puntos de lo que es el coste de la seguridad social de la empresa, y mejorábamos en productividad. No se ha hecho, o sea, nada. Pero no hay una cifra que es lo que distorsiona todo, una realidad que es lo que distorsiona todo, que es un 25% de paro. O sea, no habría que incidir en resolver eso, claro. Ese es el gran claro, con un 25% de paro... Es que la población que cotiza a la seguridad social, perdón, los activos que cotizan a la seguridad social en este momento, por primera vez han bajado de 17 millones. Claro, es que eso ayuda, es un problema de una envergadura tremenda. Es que eso ayuda a engordar todavía más, y no solamente eso, sino que es que, antes hacía un comentario de que el incremento del IVA que se ha conseguido con el aumento de los tipos se ha destinado precisamente a pagar las pensiones. A pagar las pensiones. Porque ya no, la caja ya no da para más. Y el problema es que el desempleo, en lugar de aligerar la carga, lo que está haciendo es cada vez engordándolo más. Me apetecía insistir en esto que comentaba yo, a lo mejor es una maldad por mi parte, pero en esa frontera que de Indo se establece hace 10 años. 10 años. Hay un matiz. Eso os cuento yo una anécdota. Yo era miembro en aquella época del Comité Federal, después gloriosamente fui expulsado, como debe ser. Y cuando... Yo siempre me gustó mucho la política internacional, siempre me dio por ahí, por seguirla, ¿no? Y cuando sacó la Agenda 21, el amigo Schroeder, yo tenía un viejo militante, Ricardito Aldao, que estaba trabajando en una base americana y que estaba militando en el SPD, y que por esto del internet y tal me contaba cómo iba y lo mal que iba el partido y tal allí y tal, ¿no? Entonces se me ocurrió ir al Federal y decir, oye, si los socialistas alemanes están planteándose la reforma del Estado del Bienestar,
y había ganado Zapatero y este fenómeno blanco, este chico. Y la contestación que me dio Zapatero, me acordaré siempre, porque claro, ellos se sientan en la tribuna, la clase obrera nos sentamos abajo, me dijo, estás tremendamente equivocado. Ellos están de vuelta, nosotros todavía estamos de ida. También se lo dijo a Cruz. Bueno, vamos a meter más argumentos. Esto me lo dijo a mí un comité federal, igual que me dijo que el gobierno tripartito de Cataluña iba a ser la hostia. Déjame meter un vídeo porque hemos exprimido un poco la visita de la jefa de Europa Ahora, aquí a Madrid. Pregunta, si no hubiera habido rescate, ¿hoy los matabais o qué? Porque si nos rescatan, son malos, pero si no nos rescatan... No, los que decís que sois malos sois vosotros. ¿Vosotros creéis que vais a poder cobrar la nómina si estos no se mueven? Dejadme que metamos un vídeo precioso que hemos hecho con lo que llamamos en argot periodístico contracrónica de la visita de Angela Merkel a Madrid. Era enero, hacía más frío. Rajoy visitaba a Merkel en Berlín, rodeados de gente en un ambiente formal con honores militares incluidos. 6 de septiembre, Madrid. Muchos fotógrafos, pero sin soldados. El ambiente mucho más cálido. El saludo entre la canciller y el presidente también. Angela Merkel cambió el negro de su abrigo berlinés por un atuendo más alegre, y aunque el hábito no haga al monje, el vestuario de la alemana bien podría reflejar su cambio de papel. En enero exigía firmeza y más reformas. Hoy su función era otra, dar respaldo y apoyo a la política española. Y aunque pocos dudan de que fuera de foco la alemana llevó la batuta, ante las cámaras se comportaron como un viejo matrimonio y Rajoy mantuvo los pantalones. No he venido a decir qué reformas se tienen que hacer en España o no. Tengo plena confianza en el presidente del gobierno español. La verdad es que ni me lo ha planteado, como es natural. Yo el único compromiso que tengo es hacer las reformas estructurales que yo crea. Solo puedo estar de acuerdo con lo que acaba de decir el presidente del gobierno español. La agenda de hoy era apretada, apenas 7 horas para una cumbre hispano-alemana con la comida entre los dos líderes como plato fuerte. Hora y media de almuerzo de trabajo. Trabajo entre pastel de verduras, solomillo al cabrales y helado de chocolate y menta, todo regado por vinos españoles. Normal que a Merkel se le hiciera corto. Hemos tenido un intercambio muy intenso. Ha sido poco el tiempo, podíamos haber seguido hablando. Tan cómoda estuvo la canciller que llegó a sentirse en su propia casa. He invitado al gobierno español. No, perdón, estoy en España. Hemos aceptado la invitación. Con tanta sonrisa, normal que Mariano Rajoy le dé su ok al encuentro. Bueno, el lapsus de Angela Merkel es muy simpático porque en realidad Mónica fue muy buena con Angela Merkel, porque en realidad lo que se deduce es que ella piensa que toda Europa es suya ya y está en Madrid, pero piensa que está en Alemania. Vamos a ver a irnos un momentito con Marina Chiavegato, porque teníamos mucho interés en saber, como anunciamos en la primera parte del programa de hoy, en saber, decía, cómo está digiriendo Internet esta visita. Sabemos que en Internet son tirando a gamberretes, así que seguro que están poniendo los puntos sobre las íes. Marina, cuéntanos. ¿Qué tal, Fernanda? Pues mal, ya habíamos dicho antes, no están reaccionando nada bien. Empezamos, por ejemplo, por este comentario, el del ruso. Él dice que cada siglo un gallego y un alemán nos complican la vida y que el anterior había sido Hitler y Franco. Perdón, y que en este son Rajoy y Merkel. Seguimos con más comentarios. Por ejemplo, este: buenos días. ¿Se ha llevado ya Merkel a Rajoy? Referencia al trending topic de ayer, que era Merkel, llévate a Rajoy. Pero en este caso ellos dicen, ¿será que no le dejaron que se llevase a Rajoy por ser un bulto demasiado pesado? Seguimos con más comentarios. Señorita Puri, ella dice, Angela Merkel sentada en un trono en el Corte Inglés y niños haciendo cola para pedirle un regalo. Más, Benjamín Prado, él dice, a mí, olvido hormigos desnuda no me escandaliza, pero Merkel vestida, sí. Y por fin tenemos a Juana. Ella dice, por fin nuestra ama y señora Merkel se ha dignado a poner sus pies en esta sagrada colonia española. Bueno, pues creo que la pulsión de Internet está absolutamente clara. ¿Cuál es la impresión que tiene la gente que escribe en las redes sociales en relación con esta visita? Vamos a completar un poco la escena deteniéndonos en el perfil, en la biografía de Angela Merkel. José Carlos Bermejo hablaba de esa combinación tan curiosa que compone la biografía de la canciller alemana, que vamos a recordar en esta otra pieza.
Es la mayor de 3 hermanos. Hija de un pastor protestante, se confiesa luterana creyente, por eso tomó su cargo invocando la ayuda de Dios. Creció en Brandenburgo, en la Alemania comunista, donde la pequeña Ángela devoraba hamburguesas con zumo de naranja y coleccionaba postales de obras de arte censuradas por el régimen. Se doctoró en física y el título de su tesis ya aventuraba su carácter complejo. Estudio del mecanismo de las reacciones de desintegración con fracciones sencillas de formación y cálculos de sus constantes de velocidad sobre la base de métodos cuánticos, químicos y estadísticos. Casi nada. Quizá el pudor con el que se asocia a los luteranos le haya llevado a tomar determinadas decisiones en su vida. Mantiene el apellido de su primer marido, Ulrich Merkel, otro estudiante de física con el que mantuvo una fugaz relación de juventud, porque el de su esposo actual, Joachim Sauer, le convertiría literalmente en señora cabreada. Es la traducción de Frau, su apellido de origen, y Sauer, el de su esposo. Preocupada por el qué dirán, retrasó su segunda boda ante las suspicacias de oportunismo político. Renunció a la vivienda oficial para continuar residiendo en su piso del centro de Berlín y decidió llamar al peluquero de Claudia Schiffer para acallar las críticas sobre su imagen, ridiculizada muchas veces en Alemania. No tuvo dificultades para pagarlo. Merkel gana unos 278.000 euros brutos al año. Cuentan que tras firmar la primera gran ayuda a los bancos alemanes en 2008 por valor de 8.000 millones de euros, se encerró en su despacho y pidió un plato de lentejas. Presume de buena cocinera y de especialista en un pastel de ciruelas, capricho de su marido, que se ha hecho ya famoso en Alemania. Tímida, odia la impuntualidad, diseña sus agendas como la de hoy, medidas al minuto. Su imagen de estricta y persona poco afectuosa contrasta con el sentido del humor que le reconocen sus allegados o la capacidad para emocionarse viendo Memorias de África. Harta de no entenderse con Sarkozy sin traductor, reconoció que en cuanto pueda estudiará francés. Merkel llega a España tras veranear como en los últimos años en los Alpes. Allí se dedica al senderismo. Su sueño, dice, es montar un día en el Transiberiano. No sabemos si lo cumplirá cuando se retire, pero seguro que a más de uno no le importaría que se fuera mañana. Bueno, se ha convertido en una especie de demonio para muchos españoles. Jorge, decías que querías algún matiz con respecto a los 10 años de... Yo creo que de Guindos se refiere no tanto a cómo era internamente, sino cómo era la situación que rodeaba. Quiero decir, la crisis alemana, la crisis de deuda y la crisis de déficit, muy importante, por cierto, sin plazos dados por la Unión Europea, claro. Y en cambio consiguieron una cosa muy importante. Claro. Ellos lograron que el Banco Central Europeo bajase el tipo de interés al 1%, claro. Con lo cual se activó enormemente la economía. De ahí viene que la banca alemana es en este momento la gran preocupación, claro, sí, de Alemania, porque es acreedora por más de 730.000 millones de euros y de los cuales la mitad es de España, entidades financieras. Y es un tema muy, muy importante. Y son cómplices de la burbuja inmobiliaria, porque ellos han facilitado toda la economía, digamos, especulativa, junto con bancas de otros países que ayudaron a la banca y a las cajas de ahorro, sobre todo españolas, en ese tinglao. Por lo tanto, yo quería matizar que yo creo que Guindos se refiere a eso. O sea, que yo soy mala, claro. Y luego hay un tema... Bueno, pero también, ¿en qué momento empezó a torcerse esto en España? Más o menos en aquella época. No, no, España se empezó a torcer hace 6 años. Hace 6 años. Bueno, estamos hablando de la crisis, ¿no? Pero ¿cuándo empezaron a no tomarse medidas que tenían que ver la burbuja inmobiliaria, etcétera, etcétera? Claro. Es decir, el PSOE entra con el discurso de que hay que cambiar el modelo de crecimiento y seguimos con el mismo modelo de crecimiento porque es el que es más fácil. Evidentemente. Es más, en una famosa comida, donde el viejo militante blanco me dice, para recuperarme, me dice, vuelves al Senado. Yo le dije, no, yo no me veo tal vez tirado en Barajas, no, yo no me veo en Barajas donde he tirado. En esa famosa comida digo, oye, el plan era eso. ¿Y cómo va esto de la economía? Me dice, no te preocupes, nos dice Solbes que hasta el 8 aguantamos, libramos estas... Y estas son conversaciones. Te dijo Pepe Blanco. Sí. Restaurante Casa Alfredo. Bueno, pues Solbes la clavó. 30 de abril del año 2006. Hay un tema, añadir en el presente. Lo tengo en mi agenda, puedo decirlo. Estos sabían perfectamente a dónde nos llevaban, sabían que el gasto estaba disparado, sabían que era una barbaridad lo que se estaba ingresando por el impuesto de transacciones inmobiliarias, que era una barbaridad, que estábamos haciendo barbaridades. Y en el 4, cuando entramos en el gobierno, decimos que cambiamos el modelo y no cambiamos nada. Una cosa que quería comentar con vosotros. Vamos a ir enseguida con Marina otra vez porque nos haga un pequeño repaso por cómo está analizando la prensa europea lo que hoy sucedió en España, pero nos sobresaltamos mucho esta semana con esa propuesta, esa petición
petición que la Troika ha hecho a Grecia, al gobierno griego, para que la jornada laboral, la jornada semanal laboral pase a ser otra vez de 6 días. Vamos a ver una pieza y lo trasladamos a ver si es posible que aquí lleguemos a esa situación. Primero pidieron menos salarios, jubilaciones, empleados públicos y funcionarios. Ahora Europa pide más días de trabajo a la semana para los griegos, que sumarían una jornada laboral a las 5 actuales de todos los países modernos. Foi unha demanda dos movementos dos traballadores, do movemento obreiro, conseguir precisamente esa limitación da xornada laboral. Aunque no lo creamos, la historia está llena de pasos atrás. No caso concreto español, a partir de 1936, coa dictadura franquista, xa se asistiu a unha regresión no sentido dos dereitos dos traballadores. Y este en concreto tiene como objetivo concienciar a los griegos de que a partir de ahora nada va a volver a ser lo mismo. Cando falamos de que a xornada ideal é de luns a venres, 8 horas, 7 horas por día, etc., estamos falando tamén dun ideal. Hai moitísima xente que traballa sábados, mesmo que traballa domingos. O que pasa é que sempre no marco das relacións laborais pois está pensando en incluir, digamos, o maior número posible de casos. Por eso, precisamente, cando se está falando de revertir, entre comillas, esa situación, pois tamén se está falando en termos ideais, pero neste caso nun sentido de maior exixencia laboral, ¿no? Y curiosamente son los partidos extremistas los que más se están volcando con los derechos de los trabajadores. Dicen que así Grecia regresará al medievo. É a contestación e o desencanto pola vía do auxe de posturas extremistas de extrema dereita. Xa se viviu en Europa nos anos 20 e nos anos 30 co auxe dos fascismos e do nazismo. La misiva ha llegado en forma de correo electrónico y ahora es el gobierno de Antonis Samaras el que debe decidir. De no aplicar esta y otras medidas, como reducir las horas de descanso entre turnos o abaratar el despido, podría perder los 31.000 millones de euros del nuevo tramo del rescate que Europa utiliza como cebo. Bueno, jornada laboral de lunes a sábado. Es cierto que hay muchas profesiones que trabajan ya sábados e incluso domingo, ¿verdad, Carlos Punzón? Sí. Aquí hay alguna representada. Muchos años, pero estamos hablando de otra cosa, ¿Tú crees que sería posible vernos en este escenario aquí? Yo lo veo difícil, incluso en Portugal acaban de quitarle 4 festivos, 2 laicos y 2 religiosos, y ya tuvieron que enseguida decir que, bueno, que solo va a ser este año y el siguiente para que la gente se calme. Si a la gente le pones más impuestos, le quitas condiciones de vida y aún encima le haces trabajar más por menos sueldo, yo creo que es la revolución perfecta, ¿no?, que se puede producir. Lo veo difícil, porque sería la única manera, además, de que se produjera más, porque como no se está consumiendo, que por lo menos la gente produzca, ¿no? Pero yo veo difícil que en ese paso atrás, creo que es más fácil bajar los sueldos que hacer trabajar más. Bueno, puede no ser incompatible. No, pero que las dos cosas se produzcan me parece más Roberto, difícil. no sé cómo lo ves. ¿Sería posible? Yo creo que los tiros tendrían que ir por otros derroteros, ¿no? A Grecia yo creo que le han pedido de todo, le han hecho de todo, y esto debería ser lo único que faltaba ya por imponerle, ¿no? Pero Alemania concretamente, que es el país de la Unión Europea que tiene una productividad más alta, es el que menos horas trabaja a la semana. Entonces hay un contrasentido. O sea, si lo que buscamos es mejorar la productividad, pues no consiste en hacer trabajar a la gente los sábados y los domingos. Yo creo que son más eficientes. Grecia y Portugal no son comparables en ningún caso a España e Italia. Yo tengo la opinión de que Grecia, lo mejor que pudimos haber hecho todos, entraron con trampas en el euro, siguieron con trampas en el euro, lo mejor era que ellos se hubieran ido, hubieran devaluado el dracma, y eso no le convino inicialmente a la banca alemana y a la banca francesa porque estaban pilladas por los créditos. Pero la solución menos traumática para todos nosotros los europeos era que Grecia, que había hecho trampas, hubiera hecho. El Banco de Santander hoy en el mercado de valores, en la Comisión de Mercado de Valores de Estados Unidos presentó su informe donde habla de la posibilidad de que Grecia salga del euro. Esto os quería preguntar, y hablan de corralito ya. Se hablan, y Grecia se habla de que va a ser con carácter inmediato esa salida. Brevemente, ¿creéis que vamos a vivir en los próximos meses ese escenario? El Banco de Santander no es cualquier cosa, es el Banco de Santander, y ellos advierten, incluso lo apunté porque me es difícil de retenerlo, hablan de días festivos bancarios adicionales, es decir, un corralito, que se produzca un cierre de la banca mientras ese país se readapta a la nueva moneda. Que lo diga el Banco de Santander en el mercado de valores de Estados Unidos no es una ocurrencia. Jorge, ¿tú crees que se va a producir esa salida inmediatamente? Porque se habla estos días de que Europa quiere un sacrificio, y ese sacrificio es Grecia. Me cuesta mucho trabajo aceptarlo, porque el gran riesgo que hoy corremos en general es
que el euro pierda la posición que tiene o que tenía antes de la crisis. Pero no puede ser precisamente un mensaje para demostrar la fortaleza y que es una moneda seria y que los que no cumplen se tienen que ir. Precisamente el excluir un país del euro con las consecuencias que tendría a nivel internacional, no solamente dentro de Europa. Yo creo que eso lo dificulta mucho. Yo creo que en este momento, el pasado sí, si se hubiese podido hacer, pero en este momento yo creo que los tiros van por otro lado. Además, más vía quita, prolongación... Pero la quita del 100% ya. La quita hasta dónde, claro. Es que lo que no puedes tolerar... Tendrán que comprar las islas griegas. Lo que no puedes tolerar es que te hagan trampa. Y que además el que te haga trampa sea este canalla de Draghi. Porque Draghi era Goldman Sachs, Monti, Goldman Sachs, Lucas Papadimos, que le llamamos así a mi pobre nieto, porque tiene papada y se llama Lucas, le llamamos Lucas Papadimos para reírnos en casa. Pues Goldman Sachs. Con Grecia había que haberlos echado, porque mintieron al entrar, mintió el gobierno socialista, mintió el gobierno de Nueva Democracia. Goldman Sachs colaboró en el falseo. Pues todo, fue colaborador necesario para que se falsearan las cuentas griegas. Si ahí se pasaron los alemanes, fueron unos peseteros, porque como tenían riesgo en su banca y los franceses amarraron a Grecia. Ahí hay un discurso maravilloso de Daniel Cohn-Bendit en el Parlamento Europeo, Daniel Rojo, donde dice esto, dice, pero ¿qué leches hablan ustedes? Le han prestado dinero para venderles, después estaba trincado. El dinero que le prestaban los alemanes era para comprar submarinos atómicos alemanes, alemanes, que cobraba el tío comisiones. De todas maneras, Carlos, no presumáis tanto del manual del 68, que mira cómo hemos acabado, ¿eh? Los que lideraban el manual del 68. Esto no nada más. Muy brevemente, Grecia saldrá del euro... Es que mentía antes de entrar. O sea, mentía antes de entrar. Claro, es que completo un poco lo que decía Carlos, y entonces creo que se le han dado todas las oportunidades. Hasta ahora se ha aguantado precisamente también por lo que se expuso de que los bancos alemanes estaban comprometidos, pero yo creo que en estos momentos es perfectamente digerible por Europa la expulsión de Grecia. Yo creo que sería un refuerzo del euro y además un ejemplo, o sea, de que, bueno, mira, esto es una cosa seria. Hasta aquí hemos llegado y estamos dispuestos a apostar por algo que realmente vale la pena. Bueno, vamos a ir cerrando este largo capítulo de la visita de Merkel y de la decisión del BCE, pero como decía, vamos a ver por última vez hoy a Marina para que nos cuente un poco cómo está respirando la prensa de fuera de España con respecto a este asunto. Marina, buenas noches otra vez. Mira, si te parece, vamos a empezar por Alemania. Fuimos allí otra vez a leer al Frankfurter Allgemein, que ya ha cambiado de titular. Ellos ahora hablan del Bundesbank, que dicen que ha criticado abiertamente la decisión del Banco Central Europeo. Dicen que esa decisión hace con que la política monetaria europea esté en peligro. Así que hemos leído, ya sabemos la postura de Alemania, y así que he decidido bucear por los periódicos de los famosos PIGs, a ver qué se habla por allí. Empezamos por Italia. Ellos titulan de forma casi telegráfica: Draghi, compra ilimitada de deudos de bonos, y complementan. La bolsa sube y la prima de riesgo está abajo de los 380 puntos. Y de Italia nos vamos a Portugal, y allí el periódico público, el periódico portugués, titula: el BCE puede comprar deuda portuguesa cuando Portugal vuelva a acceder a los mercados. De Portugal nos vamos a Grecia. Ellos titulan en el periódico griego: el plan es crear un escudo para salvar la zona euro. Y por fin nos quedaba Irlanda, y allí hablan de la euforia de los mercados tras el anuncio del BCE. Así que queda muy claro: Alemania de un lado y los PIGs del otro. Efectivamente, el sur de Europa, que ha recibido la decisión del BCE como agua de mayo, veremos en qué se acaba concretando y cuál es esa condicionalidad. Y Francia, efectivamente. Que ayer vendió deuda otra vez negativa. Efectivamente. Bueno, vamos a dar alguna pincelada política. Quiero escuchar especialmente a Carlos Punzón, porque me consta que tiene mucha información sobre esto. Tenemos poco tiempo, pero me apetecía hablar de lo que pasó ayer con el Partido Socialista en Ourense, que nos explique por qué sucedió eso. Como saben, había una asamblea del PSOE de Ourense que tenía que ver con la confección de las listas. Participaba Pachi Vázquez, el secretario general de los socialistas gallegos y candidato a la presidencia de la Xunta, y la cuestión es que inopinadamente se produjo esa votación y Pachi Vázquez quedó cuarto. Hoy se le preguntó a Pachi Vázquez por esta circunstancia y dijo esto. Permíteme que me ría, non, porque a verdade é que case para reírse, non? As asambleas locales son para elixir os compañeros das localidades, non é para elixir o secretario xeral que xa está elegido. Por lo tanto, eu creo que hai unha confusión, non? Non nos reduzco nada máis que un tema anecdótico. Na televisión pública estaremos, cando nos chamen, pactaremos. Tamén se pode facer o debate en televisión. Sabes que dice en Galicia unha cousa non quita a outra.
Bueno, hablaba de los debates, así que le vamos a coger la palabra ya directamente al secretario general de los socialistas, porque nosotros también queremos hacer debates aquí en V Televisión. Bueno, decía esto Pachi Vázquez de lo que aconteció ayer en Ourense, y Alfonso Rueda, que es el jefe de campaña, como saben, del Partido Popular, tampoco ha perdido la ocasión de comentar la jugada diciendo esto. Os propios afiliados do Partido Socialista en Ourense prefieren a 3 persoas antes que o chamado a liderar o partido con candidato a presidencia. Un texto explica todo, quen ten este escenario no seu propio partido, esa crisis escandalosa de liderazgo, bueno, pois é quen está dicindo que é capaz de xuntar a forzas políticas moi distintas nun hipotético goberno frente a un partido unido que ten unha oferta que todo o mundo coñece e un bagaxe de 3 anos e medio que sitúa a Galicia como a comunidade máis solvente de España. Ese é o escenario e iso é o que hai que decir o 21 de outubro. Bueno, hay que sumar otra circunstancia más, que la dimisión de Modesto Pose del Partido Socialista de Pontevedra como consecuencia también de los líos internos. Carlos, ahora me cuentas tu punto de vista. Se marchó. No, renunció. Se retira del político. Bueno, eso dura poco, no hay problema. A ver, primero, el día 22 de octubre viene. Carlos P. y después Carlos P. Bueno, yo creo que el que promete el paraíso pero vive en el infierno es difícilmente creíble. Y eso es lo que le ocurre a Pachi. Él se vio envalentonado porque ganó las primarias, bueno, porque no hubo primarias, porque lo designaron, porque ganó el Congreso, y no le importó ir a Ourense, donde sabe que tiene un frente abierto amplio en contra de él. Y no tiene que ver con el Frente Amplio, precisamente. Y pensando que iba a tener un buen resultado. Bueno, es un error estratégico por su parte, que creo que lo va a recordar. No hubo ningún candidato del PSOE en las elecciones en Galicia que una vez nominado se sometiese él a la asamblea local de la lista por la que iba a ir. Es un error de bulto, él ya estaba elegido, ya estaba designado. Entonces, por parte de él es un ejercicio de hiperdemocracia. También puede verse así. De irresponsabilidad. No, hombre, no. A ver, no, lo estáis viendo de un punto de vista distinto al mío. Como es un señor... Pero él ya lo había votado. Una vez que ya está nominado, lo que él no tiene que hacer es poner la campaña electoral a punto de echarnos, sabiendo que hay unos elementos dentro que están preparando el 22 de octubre. Hoy en Vigo no han... Al pobre compañero, ¿cómo se llama? Monedero, y al pobre compañero Chávez han tenido que retirar. Allí no se vota con lista ahí abierta, no. 2 papelitas... Y en la planta de arriba, hubo Noche Colombiana, hoy tuvimos Noche del Caribe en Vigo. Chicas y chicos guapos con salsa, ¿eh? Me estoy perdiendo, Carlos. Que tenemos una gran afiliación en el sector caribeño en el partido en Vigo. Y antes de entrar estaba con punzón, me ha llamado un compañero de toda confianza y me ha dicho, Noche caribeña, Carlos. Y dije, hacerle foto con el tal y mandar. Es que ya no estamos, hacerle foto y mandarlas, que tal las publicamos. Pero lo de Ourense parece que va por el mismo camino, ¿eh? Claro. O sea, está la democracia interna, es cierto, es un ejercicio de democracia. Pero yo creo que es un ejercicio de democracia que ha estropeado las propias expectativas de su grupo. O sea, el PP tiene una campaña hecha. Una persona además, que no es capaz el tío que sale más votado es el Pablo. De todas maneras, él no va a tener consecuencias orgánicas, digamos. Ninguna, no tiene la lista la va a hacer Pachi. El comité provincial de cada una de las 4 provincias es el que, con las propuestas de las asambleas locales, hace una lista que a lo mejor no tenía ni mucho que ver con las propuestas que se hacen en las locales, y luego el Comité Nacional este lunes la aprobará. ¿Tú cómo ves a Pachi como candidato, Carlos? Yo lo voy a votar porque soy un hombre disciplinado. Creo que desde luego no empieza bien. Pero yo no le deseo mal. Yo, sin embargo, que yo vuelva de China y me reabran un expediente donde me fusilan el 25 de abril y dicen, me han fusilado por una cosa que me dicen en agosto que dije el 29 de abril en La Voz. Esto es lo que me ha pasado a mí. El 25 me fusilan por una cosa que iba a decir el 29 y que me lo comunican en agosto. Bueno, eso yo no me lo creo, que me lo manden el día que convoca elecciones el fenómeno este de Feijóo, reabran mi expediente, que es para ayudar a Pachi, para que en Vigo tengamos la cosa movida. Yo creo que le están haciendo el camino de piedras entre Caballero, Blanco, y ahora creo que el compañero este que tenemos aquí, ¿cómo se llama este chico joven? Camaño, que promete, que ha dicho ya que se sacrifica y que va al Parlamento. Yo creo que están más interesados ellos en que pierda Pachi, en que gane Feijóo. Y creo que es la única alianza que tiene el pobre Feijóo. Los varones del PSOE le pueden ayudar a revivir. Bueno, iremos hablando de política en las próximas semanas. 50 días nos quedan para esa convocatoria electoral del 21 de octubre y muchas cosas, mucho pescado que vender todavía puesto encima de la mesa. Lo más atractivo va a ser Beiras la coalición, con la Siriza gallega que le llamamos. Sí, ¿no? Y además Beiras va por Pontevedra. El Compromiso parece que acaba de decidir entrar también en la coalición. Ah, sí. Bueno, porque está, a pesar de que algunas bases dijeron que no, ¿no? Valdeorras dijo que no. Exacto, y Lastrada
y alguna más, incluso Valdeorras dijo que se iba a ir de Compromiso. Pero parece ser que sí, falta también con el caso de Esquerda Unida que haya un referéndum interno. Sí, bueno, pero parece que sí. Sobre todo porque tenían muchas más vías. Bueno, muchas cosas muy apasionantes. Como decía, situación económica y social muy complicada, pero desde el punto de vista político, a los que nos gustan, los que somos unos viciosos de estas cosas, bueno, tenemos por delante unos días muy interesantes. Nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta vamos a hablar de la auténtica mujer protagonista de las últimas horas, y no es Angela Merkel. A la vuelta lo vemos. Bueno, último tramo del Vía V de esta noche. Decía yo que la protagonista de la jornada de hoy no ha sido en absoluto Angela Merkel, sino Olvido. Gafas oscuras, cara de angustia, gestos de nerviosismo. Pues bastante mal, la verdad. Es la Olvido Hormigos Pública, la concejala que aparece sobrepasada ante los medios. Me está desbordando todo esto porque no entiendo la difusión que está teniendo. La Olvido Hormigos Privada es la que no le enseñamos, la protagonista de un vídeo íntimo, sexual. Y bueno, le pregunté a mi hijo me dijo, mamá, si eso es más viejo ya, yo lo he visto 20 veces. Un vídeo en el que se da placer y que ha arrasado en internet. Pero es un pueblo muy pequeño, como os digo. Se habla mucho. Hay un detenido, un hombre que está imputado por difundir el vídeo. Yo lo voy a ver, porque, joder, se habla de todo, pues lo voy a ver. El boca a boca hizo el resto y ha convertido a Olvido en la comidilla de los Llévenes. Cada uno con su vida puede hacer lo que quiera, sea público o no. Hombre, pues pienso que está mal. Bueno, me parece que cada uno en su casa puede hacer lo que quiera. Es un mal ejemplo. Alguno de los que le hace esa presión debería dimitir antes que ella. Donde no hay división de opiniones es en Twitter, todos con Olvido. Eduardo Madina, basta ya de esa España de Bernarda Alba. Por favor, Olvido, no dimitas. Esperanza Aguirre, en defensa de tu intimidad, Olvido, no dimitas. Unos mensajes que le han ayudado a tomar la decisión definitiva. Ella no dimite. Yo, sinceramente, yo me siento víctima. No creo que el delito no lo he cometido yo. Bueno, no me digáis que no es un historión, Carlos. Es un historión. Yo estoy... Que tiemble Lo que me preocupa es que la número del partido esté preocupada por este tema. En vez de yo estoy preocupado. Un gran asunto. Pero desde luego... luego... la campaña electoral gallega nos venía bien. Nos venía, algún vídeo de esto nos venía estupendo. Pero no veo yo... No estoy dando ideas, ¿eh? No, yo no... Bueno, en cualquier caso, que quede claro que efectivamente cada uno hace lo que le da la gana en su casa y no hay nada que objetar al respecto. Pero la el historia rector tiene de Vigo, ¿cómo era? Por ti mato, ¿no? ¿Cómo ha hecho la campaña esta? Portano Mato. Pues aquí puede ser yo por ti Olvido voto, o una cosa así. En fin, nos vamos a ver a Uxía Rodríguez para hablar de alguna cosa un poco más seria, sospecho. Está ya preparada para contarnos asuntos de la actualidad de esta jornada. Uxía, buenas noches otra vez. ¿Qué tal, Fernanda? Buenas noches de nuevo. Pues comenzamos con el ministro de Agricultura, que ha anunciado esta tarde que el próximo Consejo de Ministros aprobará una serie de ayudas para paliar los daños provocados por los incendios. En lo que va de año han ardido más de 180.000 hectáreas y 371 personas han sido detenidas. Preguntado por su polémica ausencia en los lugares arrasados por el fuego, Arias Cañete ha dicho que no quería entorpecer las labores de extinción. Y los combustibles son hoy más caros que nunca. La subida del IVA ha disparado literalmente sus precios. El gasóleo alcanza un máximo histórico de 1,44 euros el litro. A 1,52 € se cotiza el de la gasolina, que también bate récords. Y después de años vendiendo las bondades de la energía nuclear, Endesa y Iberdrola no apostarán por la central de Garoña. La planta más antigua del país echará el cierre en julio de 2013. Se termina el plazo para pedir una prórroga y nadie ha movido ficha. Para que siguiera funcionando habría que invertir 120 millones de euros. Y las FARC pedirán a Colombia un alto el fuego. Dicen que están dispuestos a desarmarse, una afirmación que choca con lo anunciado por el presidente. Santos no contempla una tregua durante el proceso de negociación. Y nos despedimos con otro récord, el que hoy ha batido el puerto de Vigo. 14.000 personas han recalado esta tarde en la ciudad olívica a bordo de 3 megabuques. Entre todos suman casi 1000 metros de eslora. Una visita multitudinaria que confirma septiembre como mejor mes de la temporada de cruceros. Así nos despedimos, Fernanda. Nos vemos mañana. Pues muchísimas gracias, Uxía. Me consta que estuvimos buscando turistas alemanes para ver que si nos decían algo que ejercía de contrapeso con la visita de Angela Merkel, pero encontramos solo ingleses. Estaba petado Vigo, hablando mal. Sí, completamente impresionante. Y además el skyline, como decimos, de Vigo cambió, porque bajabas por Vigo y veías 3 bichos tremendos. Los cruceros, sí señor. Off the record, seguro que tenéis ganas de verlo. Sí. Yo creo que lo de Vigo fue gracias al grupo de
de Príncipe y Gonzalo Caballero. Por la noche, ¿no? Que el grupo caribeño no. Nosotros no tenemos seguidores caribeños. No. Bueno, vamos a ver el Off the Record, que tiene que ver con algo que pasó hoy. Lo firma Lois Varado, como siempre. Off the Record. Angela Merkel ha estado hoy en España. ¡Vamos a palmar! Tranquilidad, que no cunda el pánico. No hay de qué preocuparse. Si bien es cierto que Angela Merkel tuvo en el pasado algún roce con José Luis Rodríguez Zapatero, la relación entre Angela Merkel y Mariano va viento en popa, y nunca mejor dicho. Todos recordamos su idílico encuentro del pasado mes de mayo. Por eso esta vez en nuestro país se celebra la llegada de la canciller al más puro estilo Berlanga. Imaginamos que al igual que en la película Bienvenido Mr. Marshall, Rajoy aprovechará para pedir un poco de todo a Merkel, aunque ya nos imaginamos su respuesta. ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? Una unión bancaria con eurobonos, con un supervisor bancario y con un fondo de garantía de depósitos europeo. ¡Y una porra! Y es que sobra decir que Angela Merkel tiene fama de dura, más incluso que los más duros entre los duros. Su discurso es inflexible y tal vez a los que se criaron viendo La bola de cristal le recuerde a cierto personaje. Pilas y filamentos he ganado 1000%. Mis émbolos laten de contento. Cuando hablo de economía, me siento en el firmamento. Argios, vatios y turbinas, produzco crisis y ruinas y la razón nadie la adivina. Ponen mucho esmero los banqueros y los pobres sufren serios quebraderos. Ojalá que todo haya salido bien en ese cónclave y nuestro presidente y Angela Merkel hagan buenas migas. Tan buenas que la líder alemana deje de pensar aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Bueno, otra cosa no, pero Angela Merkel da bastante juego. Tenemos que reconocer que... No, Lois Varado es un crack, esto ya está demostrado, efectivamente. Los del PSOE, contrátenlo para la campaña. Sí, bueno, de hecho, yo voy a decir una cosa. Cuando vemos estos vídeos para darse bofetadas unos a otros, nada que ver con las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Bueno, vamos a ver la primera del periódico de mañana, de la primera edición de La Voz de mañana, que abre inevitablemente con un titular que ya hemos comentado aquí esta noche. El BCE decide comprar deuda española a cambio de condiciones más duras. ¿Es esto un rescate suave? No, para nada, responde Draghi. La foto de primera. Una invasión de medusas obliga a cerrar más de 20 playas de Amariña. Vemos en una imagen dos de estas medusas, en concreto en el Arenal de Jazz. Llegaban hoy, como decía, a esta playa. Destacar también una decisión que anunciaba hoy Dolores de Cospedal. Quiere reducir a la mitad el número de diputados de Castilla-La Mancha y que no cobren. Y destacar, por último, bueno, uno de los comentarios de Esperanza Aguirre, de estos que acaparan la actualidad del día. Se disculpa tras decir que a los arquitectos había que matarlos a todos. Lo dijo visitando unas obras en la Comunidad de Madrid. No le gustó en absoluto una intervención que se había hecho en una plaza y se despachó con esto, diciendo incluso que Mario, que no sé exactamente quién es, era partidario de aplicarles la pena de muerte directamente a los arquitectos. Esperanza, ¿qué haríamos sin Esperanza Aguirre, Carlos? Pero entre ella y Cospedal no queda nadie, ni arquitectos ni políticos. Lo que pasa es que Cospedal está viendo eso, no se debe acordar de cuando ganaba 240.000 euros hace 2 años, por ser político. Yo no sé si esta deriva, Jorge, de degradar la política hasta el punto de que se convierta en algo innecesario, ¿está bien o podemos entrar en una situación un poco de...? Yo creo que es una crisis. Bueno, lo vemos en cualquier encuesta seria, la actividad política, con las honrosísimas excepciones que siempre hay de gente extraordinaria y que dedica su vida a la política de una forma honesta y seria, pero el pesebrismo político, la partitocracia, la dictadura interna de cada partido, las listas cerradas, la financiación de los partidos políticos, la connivencia con el poder financiero y con algunas multinacionales, todo eso hace que el desprestigio sea tremendo. Yo digo más, las elecciones en Galicia le vinieron perfectamente bien a todos. O sea, el anticipo de las elecciones a todos. Bueno, a Pepiño Blanco, porque no tiene que decidir presentarse a las primarias con el tema de estar o no imputado con el tal. Al Camaño, que
que era imposible que saliese, no se puede presentar. El Pachi Vázquez con el problema de Ourense y, naturalmente, con el sur, el flanco de... Te falta Mario Conde, ¿eh? No, Mario Conde está ahora con Baltar, con Feijóo. ¿No fue a ver a Baltar? Sí. Fijo, será para hablar de eso. Pero Mario Conde, ¿la gente tendrá memoria o no? No, ese es el problema. Pero la memoria aquí, yo creo que pasa en segundo plano. Ojo, y no olvidemos que con el reparto del Parlamento gallego puede llegar a ser bisagra, ¿eh? Puede llegar a ser bisagra Mario Conde. Yo hago una apuesta y la pierdo, pero yo creo que no se presenta. Que no se va a presentar. No. Ahora la perderé, pero yo creo que no se presenta. Es un riesgo enorme. El día 15 celebran un congreso en Ourense, creo que es el congreso, ¿no? En Santiago. Alquiló el Palacio de Congreso. Y tiene también otro después en Madrid. El 6 de octubre. Hay que ver si también se une con los del gato al agua a llenarlas. No, alquiló el Palacio de Congreso de Santiago, que no es barato. No, bueno, creo que los problemas estén, no creo que los problemas estén por ahí. Que sea el problema que tenga. Estaremos, como digo, pendientes también de Mario Conde ese día 15. Don Jorge, encantada de volverla a tener por aquí. Don Carlos, encantadísima. Don Roberto, espero que eso lo haya pasado usted bien. Muy bien, es el objetivo final que tenemos en esta tertulia. Carlos Punzón, un auténtico placer. Igualmente. No trabajes mucho de aquí a las elecciones. Bueno, un poquito sí. ¿Más de 20.000 kilómetros o menos hará? Menos. Yo unos 4.500, 5.000, ahí está. Bueno, te lo preguntaremos al final de la campaña. Regresamos mañana, a pesar de que es viernes, en la nueva temporada regresamos mañana porque hay muchas cosas que contar. El primer viernes, efectivamente. Bueno, hicimos algún bolo extraordinario la temporada pasada que tú conoces bien. Mañana, a partir de las 9, como siempre, con más cositas aquí. Estará con nosotros Antón Reise, por cierto. Sean felices.